Esta es la clase de inmunidad de mucosa del curso de inmunología del año 2020, a cargo de Marcela Hermoso Ramello, del programa de disciplina de inmunología ICBM, Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile. Los MALT o tejido linfoide asociado a mucosa forman parte de los órganos linfoides secundarios, al igual que los linfonodos o ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a piel o SALT, el tejido linfoide asociado a intestino o CALT, las placas de Peyer, amígdalas y adenoides. En este último caso, estos tejidos conforman un anillo de tejido linfoide o anillo Waldeyer al ingreso del tracto gastrointestinal y las vías aéreas, otorgando una protección a ambos tejidos que están en estrecho contacto con el exterior y son de tanta importancia para nuestro organismo. El sistema inmune de la mucosa comprende órganos linfoides asociados con el intestino, como vemos aquí, el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, al igual que el tracto genitourinario, las glándulas mamarias, lacrimales y salivales. Incluso las glándulas mamarias también forman parte del sistema inmune de mucosa. Este tejido es muy importante en el organismo, dado que se encuentra asociado a aquellas superficies que están expuestas con el exterior, como veíamos, como el tracto gastrointestinal, la boca, pulmones, ojos, el tracto genitourinario, etc. Y contrasta con el sistema inmunosistémico representado por el vaso y linfonodos y forma parte también de estos órganos linfoides secundarios. La mayoría de las infecciones se inician en estas superficies mucosas, las cuales corresponden a un sistema más ancestral que tenemos. Esta gráfica muestra la importancia de este tejido y se refleja en que las infecciones en mucosas anualmente son responsables de un número importante de muertes a nivel mundial. Por ejemplo, infecciones del tracto respiratorio, asociadas a diarrea, tuberculosis, etc. Y si aquellas restringidas a los tejidos de mucosa son las más relevantes. Estas barreras físicas deben estar íntegras para que nos protejan contra potenciales insultos del exterior. En el caso de la piel, a través de la producción de péptidos antimicrobianos, que son componentes de la respuesta inmune innata altamente conservados, en la boca enzimas y péptidos antimicrobianos, y un flujo direccional que dirige los componentes hacia el estómago. En este sitio, el pH, enzimas digestivas y el flujo hacia el intestino también es importante, otorgando estas barreras físicas. En el intestino grueso, la flora comensal, la respuesta de tolerancia, los macrófagos residentes, que ahora más los voy a marcar con esta nomenclatura, son cruciales que estén presentes, al igual que en las vías aéreas y los pulmones, la presencia de macrófagos también residentes, los cilios y la producción de mucus contribuyen a proteger estos tejidos. En estas imágenes que vemos a continuación, se refleja la ultraestructura de esta capa mucosa que recubre el epitelio y es producido por células constituyentes como las células de Goblet. En la plana de la derecha se muestra una tinción en la cual se ve la ultraestructura de estas células caliciformes en forma de copa, que son las productoras de los constituyentes de este mucus, que ofrecen por un lado una barrera física, pero también un componente metabólico y nutricional para la microbiota que convive en esta capa de mucosa. La importancia
del sistema inmune de mucosa es que está en estrecha relación y está estrechamente asociado a las superficies epiteliales. Pone en estrecha asociación las superficies epiteliales con estructuras linfoides, las cuales pueden estar organizadas pero también difusas, que vamos a ver a continuación. Otro aspecto importante es que existen mecanismos de captación de los antígenos por estructuras especializadas, que son las células M del intestino, como también contiene mecanismos efectores comandados por la producción de inmunoglobulina, fundamentalmente de tipo A, y la función de células T activadas. Y muy importantemente, el establecimiento de un ambiente inmunosupresor en respuesta a los alimentos y a nuestra flora comensal. En el caso de las vías aéreas, los mecanismos de defensa más clásicamente descritos son dos: defensas mecánicas o estructurales y defensas innatas. En el primer caso, la glotis, el reflejo de la tos y las secreciones, como también el transporte mucociliar, ofrecen defensa estructural a componentes del exterior. Y las defensas innatas, la presencia de macrófagos residentes del alveolo y el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares y monocitos. A nivel del tracto gastrointestinal, que esta es la superficie mucosa más amplia, existen mecanismos especializados para captar antígenos, linfocitos especializados y una alta superficie a partir de vellosidades que le otorga una posibilidad de captar los nutrientes. Y otros elementos importantes son las placas de Peyer, que son órganos linfoides secundarios constituidos por folículos linfoides con células B y áreas de células T, las cuales están próximos al epitelio intercaleado con células M. Ahora vamos a ver a continuación de qué se tratan estas células. Entonces, a nivel de la mucosa, del sistema inmune de mucosa, existen linfocitos intraepiteliales en tejidos organizados donde ocurre la respuesta inmune y distribuidos en todo el intestino y encargados de esta función. Las placas de Peyer tapizan el epitelio conteniendo células especializadas, que son las células M, que tienen una membrana ondulada que le permite la captación de antígenos. Esta célula, como se representa en este diagrama y que se encuentra no solo asociada a estas placas de Peyer, estos linfonodos, sino también se ha visto que se encuentran difusas a lo largo del epitelio intestinal, están capacitadas para transportar antígenos en la superficie mucosa a través de vesículas por un mecanismo conocido como transitosis, y a través de esta membrana plasmática de alta superficie, que podríamos decir que es ondulada, le ofrece la posibilidad de generar por la cara basal un bolsillo con las células dendríticas y los linfocitos, activando estas células dendríticas para que migren a la placa de Peyer o al linfonodo mesentérico más cercano, como se ve en este diagrama, de modo tal de activar linfocitos T. Y se ha visto que las células M también pueden ser utilizadas como vía de entrada por patógenos. En el caso del reconocimiento antigénico, las células M son relevantes en el transporte de antígenos para iniciar una respuesta inmunodeficiente. El proceso que se inicia con la captación del antígeno, ya sea por endocitosis o fagocitosis, en componentes vesiculares, es transportado hacia la cara basal de la célula M, y este antígeno, como se muestra en estas partículas rojas, se une a las células dendríticas que activan linfocitos T en
órganos linfoides asociados. Como podemos ver en la imagen derecha, esta microscopía de fluorescencia representa la multiplicidad celular, pero también la proximidad entre sí, en el cual conviven células epiteliales, como se muestra en azul, linfocitos T en rojo y linfocitos B en estas organizaciones linfoides en estrecho contacto con esta barrera epitelial. Entonces, el antígeno puede ser detectado y captado por estas células M y presentados linfocitos T a través de macrófagos, células dendríticas que residen en estos tejidos. Aunque también pueden ser reconocidos directamente estos antígenos a través de células dendríticas que están presentes en el epitelio. Este esquema representa cómo una célula dendrítica puede acceder hasta el lumen y reconocer, sensar antígenos, de tal manera que pueda ser presentado este antígeno al linfocito en los tejidos linfoides asociados a la mucosa o en los ganglios linfáticos mesentéricos. Esta microscopía de fluorescencia muestra una célula dendrítica en verde, la cual emite una prolongación que puede acceder incluso hacia el lumen, como se muestra aquí, igual en este esquema. Entonces, este sensaje de antígeno, reconocimiento de antígenos, tanto en el tracto digestivo, nasal y respiratorio de los tejidos linfoides asociados a mucosa, las células M son importantes en este proceso y pueden estar asociadas a estas organizaciones linfoides o de manera difusa de estos tejidos, en el cual se ha visto que en el caso que está asociado a organizaciones linfoides o a un epitelio asociado a folículo, que también se denomina FAE, está involucrado en la producción de inmunoglobulinas de tipo A en la mucosa, mientras aquellos reconocimientos de tejido linfoide difuso a través de células dendríticas en el epitelio o células M difusas en el epitelio van a contribuir a la producción de inmunoglobulina G sistémica y posiblemente inmunoglobulina A. Estos procesos veremos que son importantes para las funciones efectoras a nivel de la mucosa. A nivel de los órganos linfoides de mucosa existe una circulación linfocitaria, la cual es similar a lo que ocurre en los órganos linfoides secundarios, en el cual linfocitos naive acceden a la placa de Peyer y a los linfonodos mesentéricos a través de las vénulas de endotelio alto, cuando estos linfocitos son activados, pierden la expresión de dos componentes que facilitan su direccionamiento al linfonodo, que son CCR7 y la selectina L. De esta manera, cuando estos linfocitos activados van a expresar entonces la integrina alfa 4 beta 7, que se une a una proteína de adhesión presente en el endotelio de la mucosa que se denomina MAdCAM1. Y además expresan receptores de quimioquina como CCR6, CCR9 y CCR10, que les permite seguir el gradiente de concentración de estas quimioquinas hacia el intestino. En estos esquemas se muestra que las integrinas se organizan en heterodímeros y aquí en particular la alfa 4 beta 7 presente en linfocitos activados que son direccionados y que hacen homing al intestino. Se ha visto que la expresión de moléculas de adhesión y quimioquinas es bastante selectiva de acuerdo al territorio de la mucosa y coinciden algunos, pero son exclusivas, por ejemplo, aquellas para dirigir linfocitos hacia el tracto respiratorio o al tracto gastrointestinal. Y en particular es importante recordar que
la adhesión de leucocitos que migran en la circulación, que van a migrar a los tejidos, sufren una interacción y una adhesión inicial que es dependiente de selectinas. Sin embargo, el proceso de transitosis, como se muestra en esta figura inferior, es dependiente de la presencia de integrinas en la superficie del linfocito. Y en el caso particular de la migración hacia el tejido de mucosa intestinal, la expresión de alfa-4 beta-7 le permite interactuar con la molécula de adhesión MAdCAM-1 del epitelio, de las vénulas de endotelio alto de las placas de Peyer y linfonodo mesentérico, de tal manera que puedan acceder a la mucosa intestinal. Actualmente algunas terapias se están desarrollando para intervenir esta homing o infiltración de linfocitos activos en enfermedades inflamatorias del intestino. Esta circulación y activación linfocitaria en la mucosa podría dividirse en 4 etapas. Inicialmente, el linfocito T que ingresa a la placa de Peyer desde la circulación es dirigido por la expresión del receptor de quimioquina CCR7 y L-selectina. Una vez que esta célula T en la placa de Peyer toma contacto con el antígeno transportado por la célula M desde el exterior y activado por células dendríticas, permite la activación de esta célula T. La célula T, una vez que es activada, viaja a través del linfonodo mesentérico al ducto torácico y retorna al intestino a través de la vía sanguínea. La célula T activada expresa entonces alfa-4 beta-7 integrina y el receptor CCR9 para dirigirse a la lámina propia y al epitelio intestinal, perdiendo la expresión de CCR7 y L-selectina una vez que se activó. Las células T efectoras que migran al intestino se unen a MAdCAM-1 en el endotelio, como se muestra en este diagrama. La integrina alfa-4 beta-7 se une a MAdCAM-1 y las células epiteliales intestinales expresan quimioquinas específicas para permitir la infiltración de linfocitos al intestino o homing. Los linfocitos activados en un área de la mucosa pueden recircular a otras superficies de la mucosa y esto aparentemente es debido al contenido y expresión de MAdCAM-1 en el endotelio y la producción de quimioquinas que se expresan en la vasculatura de otras mucosas. De esta manera, la activación en un sitio puede otorgar protección en otros territorios de mucosa. Y este es el ejemplo de la inmunización nasal que puede proteger de una infección pulmonar por gripe. Entonces, podemos decir que contamos con un sistema inmune de mucosa común, el cual está interconectado, un sistema respiratorio alto, el sistema lacrimal y de las glándulas salivales, de los adenoides, ¿cierto? Y los órganos linfoides asociados a mucosa, a pulmón, las glándulas mamarias, los cuales pueden captar antígenos o vacunas, en este caso, en el caso de unas vacunas del medio ambiente. Este antígeno es captado en esta región FAE o folículo asociado al epitelio por células M, que permite la activación de células T, y estas células T van a ponerse en contacto con células B, promoviendo su activación, y estas células activadas vuelven a los tejidos y promueven la producción de inmunoglobulinas. Específicamente, estos sitios inductivos y efectores de la mucosa están representados por todas estas células inmunes, tanto de la respuesta inmune innata y adaptativa. Y para recapitular, el sitio inductivo está dado por esta región odomo, donde se encuentra rico en células M, en estrecho contacto con células presentadoras de antígenos que activan linfocitos T en los órganos linfoides secundarios o estructuras linfoides de las placas de Peyer.
Y estos linfocitos activados de estas organizaciones linfoides asociadas a mucosa migran al linfonodo más cercano, se activan, promueven la activación de linfocitos B y a través de la vía sanguínea van al conducto torácico y regresan a la mucosa para ejercer su función efectora a través de la mediación de linfocitos T activos o de células plasmáticas productoras de IgA que van a secretar inmunoglobulinas importantes en funciones humorales.